Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy vamos a hablar de Parkinson. Vídeos hechos con deepfake, escenas para películas, conciertos con hologramas, grandes avances en inteligencia artificial. Es curioso lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Asombroso. Por ejemplo, que yo esté aquí hablando con vosotros. Aunque fallecí hace más de 30 años padeciendo una enfermedad neurodegenerativa. Y si además de avanzar tanto en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades que afectan a nuestro cerebro, como el Alzheimer, ELA, Huntington, o como la que yo sufrí, el Parkinson. Bienvenidos y bienvenidas al Festival del Bien Público. Empezamos con esta campaña que evidencia el tema de esta noche, ¿no? Poder, a través de la inteligencia artificial, hablar de varios temas, fundamentalmente el Parkinson. El Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes, conjuntamente con el Alzheimer, sin cifras oficiales. En Argentina se cree que hay alrededor de 90.000 personas que atraviesan sus días con Parkinson. Y lo que vamos a hablar es de este tema a través de, como siempre, la mejor creatividad del mundo. Recién lo veíamos con este Dalí realmente impresionante, ¿no? Del Museo Reina Sofía, que se hace ¿para qué? Para concientizar, pero para también juntar fondos para la investigación, ¿no? Que esto es tan importante. La próxima campaña, Desde Otro Origen, también plantea algunos prejuicios y algunas cuestiones a revisar respecto del Parkinson. Y esta campaña que acabamos de ver, ¿no? Tan fuerte, tan sencilla, pero tan contundente, realizada en Australia, habla del Parkinson desde una historia. Pero hay otras historias también, ¿no? Como por ejemplo la de un actor que nos ha acompañado a todos los cinéfilos durante la vida, que es Michael Fox, el protagonista de Volver al Futuro, que también desde sus 29 años supo que convivía con el Parkinson y tuvo una decisión que fue trabajar en favor de que se sepa y para juntar fondos y que se investigue sobre el Parkinson. Él también habló del tema y es, de alguna manera, una campaña de bien público. Did you know about Parkinson's? Somebody's grandmother had it. I mean, it was not a thing that I noticed or thought about. It didn't enter into my world. I was a 29-year-old guy. Did the doctor know who you were? Yeah, in fact, that's one of the few times in my life I felt like saying, do you know who I am? It's ridiculous. You can't tell me that. This was a case when I just thought, it's preposterous that this is happening to me. His slurred speech, muscle stiffness, and tremors are the signature symptoms of the disease. Simply, he said, you'll have 10 years left to work. They're working on some things. There's some things in the pipeline. And He leavened it with a little bit of a little bit of hope. But it wasn't enough for me. It was I felt very shocked by it. things like degenerative, Yeah, progressive. no cure. Yeah, no cure. All stuff that now is just like irrelevant to me. I'm not about measuring how long something will last or how long can I do this and how long. It's pointless. It's just another thing that you face and you carry on. But there was a long private struggle before he went public. I took 7 years between when I was diagnosed and when I
went public with it. So I took a long, selfish period of time when I just dealt with how it affected me and was concerned with me and acting on me. Lady and gentlemen would step forward. We will. Finally revealing his diagnosis in 1998. Mr. Fox, we're going to start with you. And testifying before Congress. As I began to understand what research might promise for the future, I became hopeful that I would not face the terrible suffering so many with Parkinson's endure. But I was shocked and frustrated to learn the amount of funding for Parkinson's research is so meager. In 2000, he went all in. Fox formed a team to raise money targeted toward research that would lead to improved treatments to slow, stop, or reverse the progression of the disease. And someday, find a cure. I like that poster. We don't just fund research, we fund results. Yeah, well, that's the idea. To date, the Michael J. Fox Foundation has raised more than $800 million from private donations. Well, that's pushing $1 billion. Not $1 billion, yeah. Pushing $1 billion. And it's based on, predicated really on your impatience. Yeah. Well, I mean, as happy-go-lucky as I seem to be and as at ease as with this as I seem to be, I mean, it sucks. I hate it, and I wish I wasn't in this situation, but it's been one of the great gifts of my life that I've been in the position to take my view of the suckitude of it and merge it with other people's view of the suckitude of it and try to find an answer. Yeah, I mean, you've heard this 1,000 times, but it couldn't have happened to a better person. Yeah, I mean, I'm getting used to that idea. Cayó un rayo y prendió fuego todo. El asombro, la calma, la alegría. Cayó un rayo mientras soñaba cielos azules, infinitos, luminosos. Cayó un rayo en mi noche estrellada, incendió la noche y apagó la luna. Cayó un rayo como una serpiente, con lengua venenosa y ojos fríos. Un rayo que no sé de dónde vino y me partió la vida en 1000 pedazos. Cayó un rayo un día para siempre y hoy soy cenizas que quieren ser ave fénix. Javier Lombardo, actor y poeta. Bienvenido. Gracias, Maxi. Gracias. Un placer tenerte. Gracias por el poema que lo leíste genial y aparte me emociona cuando escucho ese poema porque fue el primer poema que yo escribí y que, como todo lo que escribí, fueron gritos, ¿no? Como claro. Así cosas que no pensaba que venían y las escribía. Y bueno, Cayó un rayo es todo eso que uno no espera en la vida y de repente sucede, ¿no? Y además, voy a mostrar el libro que está editado en Argentina, Poemi, ¿no? Porque está en versión también italiana, sí. Y que además tiene que ver, Javier, con esta cosa que vos sabés, ¿no? Que es el mundo del arte, en este caso en un rol que no conocíamos, que es el de poeta, donde quizás uno cuenta mucho más de lo que espera contar, ¿no? Yo no sé si soy un poeta, pero soy alguien que necesitaba escribir la angustia que tenía. Cuando el arte es terapéutico siempre, o sea, pintes, hagas música, escribas. A mí me salió por ahí y la verdad que no lo pensé. Y estuve 2 años sin parar escribiendo y escribía y bueno, y salieron esos poemas que yo mismo me sorprendía de lo que estaba escribiendo, ¿no? Claro. Pero todo me enseñó mucho. Por eso, ¿Y vos coincidís con esto? Porque te veía muy conmocionado siguiendo a Michael Fox, ¿no? Sí, es un genio Michael Fox. Y él dice como que es un regalo que le da la vida para aprender cosas, el Parkinson. Sí. ¿A vos te pasa lo mismo? Absolutamente. Primero porque no somos inocentes, digamos. Lo que nos pasa tiene que ver con nosotros sí o sí. O sea, no es que le agarró Parkinson, no. El Parkinson tiene que ver con vos, con cada uno. Como cualquier enfermedad, digamos, un tipo es diabético, es diabético, pero ¿cómo? ¿Por qué es diabético? Bueno, comió mal o come mal, o que sea. La enfermedad nunca llega por casualidad. Nunca llega. La enfermedad se manifiesta porque hay algo que tiene que ver con vos. Que, bueno, yo creo que primero nace el nudo está en el alma, ¿no? Claro. Y después baja, cuando se manifiesta en el cuerpo, primero aparece en un plano que no es físico. Y después aparece en el cuerpo. Claro. Claro, es un devenir. Siempre es un conflicto en el alma que uno tiene que resolver. Cada uno lo tiene que averiguar por sí mismo. Sí, claro. Sí. Hablábamos, les cuento algo que pasaba antes de estar en el aire, que es que
Javier veía, ¿no?, detrás de cámara los spots que compartíamos y te entusiasmaba la creatividad, ¿no? Genial, genial, todos buenísimos. Y me emociona mucho verlo a Michael Fox porque hay que saber lo que es padecer Parkinson y seguir actuando, ¿no? Es muy difícil, muy difícil, porque un actor necesita tener libertad con el cuerpo. Cuando vos tenés Parkinson no tenés libertad. El Parkinson justamente te hace temblar o te rigidez. Yo siempre hablo desde mí, porque cada Parkinson es diferente. Claro. No hay ningún Parkinson igual, o sea. ¿Y cuándo te diagnosticaron? En el año 2008 me diagnosticaron el Parkinson a mí, hace 12 años más o menos. Y la verdad que fue mi mejor maestro, el Parkinson. Así fue mi mayor desgracia, es mi mayor beneficio. ¿Y qué aprendiste? Y aprendí, primero aprendí que no somos nada, o sea, que somos una brizna de hierba, somos una hojita y que todo está edificado, Occidente está edificado sobre el ego, ¿no? Sí. Todo, yo, mi historia, lo que hice, todo. Claro. Somos importantes para nuestros amigos, para nuestros familiares, pero para el universo no somos parte de la naturaleza. Si uno se siente parte de todo lo que es, o sea, yo creo. A mí me pasó que se me abrió una ventana espiritual, ¿no? O sea, espiritual, no religiosa. Que es otra cosa. Sí. O sea, cuando vos te conectás con el universo te das cuenta que hay una inteligencia infinita que maneja todo, ¿no? El problema del hombre es que el hombre quiere entender todo con su cabecita, como si... Y dominar, ¿no? ¿Cómo puedes entender el universo con nuestra mente? La mente es limitada, muy limitada. Entonces, hay algo que evidentemente que funciona hace millones de años sin nosotros y que seguirá funcionando cuando nosotros no estemos. Y hay que tener la humildad para darte cuenta que somos eso, somos parte, porque mucho de la enfermedad tiene que ver con el estrés. Claro. El Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso, entonces cuando vos sometés al sistema nervioso a un estrés tan grande, el sistema colapsa y bueno, puede suceder el Parkinson o Alzheimer o cualquier otra enfermedad. Claro. Y además también pienso todo lo que decís con respecto a lo que significa ser un actor, estar expuesto, estar en el éxito, ¿no? Claro. Vos estabas en novelas o en películas de gran nivel de popularidad, digo, Sí. y también esta cosa de verse en la individualidad, ¿no? Es un contraste muy fuerte. Exactamente, es un contraste enorme. Yo no pude volver, una vez que me diagnosticaron el Parkinson, no pude volver a actuar, mejor dicho, hice películas con Parkinson y todo, pero en un momento dije basta, o sea, en un momento vi que yo no podía más y dije, bueno, ya está, porque si no es como que uno quiere seguir, porque hay que seguir, no. Yo sentía otra cosa, me sentía más identificado en lo que escribía que como actor, ¿no? O sea, Claro. lo más íntimo estaba ahí. Claro. Y así como Michael Fox y otros decidieron, bueno, esto es lo que me pasa, voy a accionar y voy a tomar una actitud al respecto. Vos también en redes sociales te dedicaste a comunicar mucho, ¿no? Exacto, También. sí. Sobre todo en esos primeros años de la enfermedad que era tan angustiante. El dolor es el mejor maestro de todos. Te enseña todo, ¿viste? Cuando uno habla mucho, pero cuando te duele de verdad, ahí empiezas a reaccionar. Bueno, entonces sí, en redes sociales hice un grupo que se llamaba La Enfermedad Faro del Alma, que empezó a aparecer gente por todos lados, porque hay gente enferma. Hay muchos enfermos de Parkinson, pero hay gente enferma de todo tipo de enfermedades. Y a veces muy sola, ¿no? Muy sola, y la gente está muy sola y necesita comunicarse. Entonces empezó a crecer. Yo después hice un programa de radio, se llama Faro del Alma también. Todo eso me llenó la vida porque yo me podía comunicar con gente que parecía lo mismo que yo. Porque es muy importante este espacio, yo te lo agradezco. Nosotros a vos, por La favor. verdad, porque poder difundir esto es muy importante. La enfermedad todavía no tiene la difusión que merece. Claro, porque uno se pone a pensar en Michael Fox o en el Indio Solari, ¿no? Exactamente. Y también en el caso del Indio, ¿no? Que es una persona que quizás habla poco, también uno piensa, bueno, quizás es difícil encontrar desde qué lugar hablar de esto, ¿no? Es difícil, es muy difícil, porque el problema del Parkinson es que vos me ves y estás bien, sí, está bien, pero eso es lo que se ve. El Parkinson son muchas cosas juntas, o sea, es problemas psicológicos, la parte anímica, hay muchas cosas. Imagínate, cuando vos vas, es como, yo digo, es una enfermedad que te va robando, que te termina robando el alma, ¿no? Primero perdés la motricidad, después perdés la expresividad, después perdés la voz, después, o sea, te termina robando el alma, o sea, es una cosa, y es desesperante porque vos no ves futuro, o sea, vos decís, ¿cómo sigo? Yo cuando hice radio me acuerdo que hablaba perfecto, ahora tengo problemas para hablar porque la misma rigidez te condiciona. Claro. Y te limita, te ¿no? limita mucho. Y Claro. ese límite es muy desesperante porque decís, ¿cómo
¿cómo sigo, no? ¿Cómo sigo? Claro. Cuando estaba bien escribía mucho, ahora escribo y de repente me pongo duro y digo, uff, Dios mío. Es difícil de explicar. Es un desafío permanente. Permanente. Y Javier, La vida de a ratos es un documental importante también en cuanto a comunicar esto, ¿no? Sí, es muy importante. Lo hicimos con Bernarda, que es una amiga del alma. Que ahora la vamos divina, a recibir. Que bueno, sí, el título lo dice todo, La vida de a ratos. En el Parkinson vivís de a ratos, o sea, vivís cuando estás en el periodo on, ¿no? Los médicos hablan de on y off. El periodo off es cuando vos tomas la medicación y la medicación, cuando la dosis empieza a acabarse, tenés que volver a tomar otra. Yo siempre le rezo a la levodopa, porque es lo que tomamos lo que tenemos Parkinson, ¿no? Nos falta una sustancia que se llama dopamina, que se genera en el cerebro, y las neuronas se mueren, entonces, bueno, dejan de generar esa sustancia y vos tenés que reemplazarla. Entonces, la levodopa es una pastilla que tomas todos los días. Sí. Depende el grado que tenga. Exacto. Claro. Pero digo, gracias a Dios que existe esa pastilla. Yo aparte estoy operado, o sea, yo tengo un estimulador cerebral profundo puesto, o sea, tengo dos electrodos en la cabeza y tengo un cable acá y acá tengo una batería. Soy Robocop, o sea, estoy enchufado, ¿no? Pero eso me ayudó mucho en la parte motora, porque yo tenía antes muchas, como Parkinson, como Fox, que se movía todo el tiempo. Eso se llama diskinesia y te vuelve loco. Y eso vos lo pudiste combatir con estas intervenciones. Sí. De hecho, en el documental se ve, porque Bernarda me hizo una entrevista antes y después, o sea, antes de estar operada, y se ve. ¿Te parece si vemos un pedacito? ¿Cómo no? La vida de a ratos. ¿Qué sé yo qué es el Parkinson? El Parkinson solamente lo saben los que lo padecen, en realidad. Ni siquiera los médicos saben qué es. Tiene miedo y no lo hace, se lo pierde. De a poco. Todo muy de a poco. Porque a mí, porque sí, porque te tocó. Esta enfermedad te roba todo, esa enfermedad que te va robando todo de a poco. Confía que estás súper bien sostenido, relájate. Esto se llama bradicinesia. Movimientos lentos. Lentitud de movimiento. ¿Otra mano? Yo digo que me enfermé para esto, para comunicarle a los demás lo que es esta enfermedad y que hay que seguir peleando, o sea, que hay que seguir para adelante. Bueno, está con nosotros Bernarda Pajés, que es la directora y guionista. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, recién se daban la mano cuando veían el tráiler, ¿no? De todo lo que han compartido. Y yo le decía a Javier, estás más joven ahora. Estoy luqueado. Estás luqueado. Estoy tuneado. Pero qué importante. ¿Fue difícil hacer el documental? ¿Fue desafiante? ¿Cómo fue la experiencia? Yo creo que el desafío fue decidirnos a hacer el documental, porque, bueno, hacer una película siempre es mucho trabajo, pero una vez que nos decidimos y arrancamos fue un trabajo impresionante y se fue dando con mucha facilidad. Primero conseguimos algo que para nosotros era imposible, que era una entrevista con Dahlke, que es el autor del libro La enfermedad como camino, un libro que fue famoso. Que marcó una época. Y cuando conseguimos esa entrevista, que viajamos juntos a Río de Janeiro a hacerla, dijimos, bueno, ya está, tenemos que hacer el documental. Para él era conocer a su maestro, una persona que fue fundamental en su vida. Así que... ¿Y cómo fue el encuentro? Impresionante. El tipo está bárbaro, está y muy vital y muy... Bueno, lo que pasa es que tenemos dos horas filmadas en el alemán y yo poniendo cara como que entiendo. ¿viste? Claro, porque el alemán es más difícil. Y así que bueno, hay que hacer un trabajo de subtítulos ahí que todavía falta. Claro. Pero fue muy emocionante estar con este tipo porque La enfermedad como camino fue un libro que a mí me marcó. ¿viste? Es un libro muy importante para todas las personas que lo han leído, ¿no? Nos ha marcado a todos. Sí, completamente. Es una visión de la medicina completamente diferente. De un lugar donde, en lugar de echarle la culpa al síntoma, está marcando una cosa que es más profunda, que está en el alma. En el alma, ¿no? Claro. Es más karmático, si se quiere, ¿no? Sí, yo creo, no sé si karmático, yo creo que tiene que ver con un conflicto que uno no puede resolver porque es inconsciente, entonces no sabe cómo resolverlo, no sabe qué es lo que tiene, pero estoy convencido que empieza ahí. Sí. Y
Bernarda, ¿cómo fue también la elección de qué mostrar, cómo mostrarlo, cómo contarlo, ¿no? Porque también esas cosas en un documental son muy importantes, ¿no? Bueno, lo escribimos juntos, hicimos un trabajo arduo ahí de escritura y de ver qué queríamos contar, cuál era el mensaje que queríamos transmitir y ante todo lo que queríamos es mostrar la enfermedad sin tapujos, o sea, poder convivir con él en los días de rodaje y atravesar con él lo que es vivir con Parkinson. Y creo que eso se retrata muy bien en el documental. ¿Y para vos cómo fue ponerle el cuerpo no a un personaje, sino a tu propia historia? Fue muy emocionante porque yo no sabía si lo podía hacer, la verdad. Pues, digo, ¿cómo voy a hacer con esto cuando me quede duro? Y bueno, pero fue un placer trabajar con el equipo, un equipo hubo mucho amor en la película. Entonces el amor se nota, es así. Y desde Bernie hasta todos los chicos que trabajaron, que son todos genios divinos. Y bueno, eso me ayudó mucho, yo me sentía en confianza y bueno, me ayudó a soltarme y a mostrar cosas que generalmente no se muestran, como que estás duro, que estás mal, que estás... Y bueno, pero esa es la enfermedad, ¿no? Yo quería que fuéramos honestos con eso. No mostrar un Parkinson edulcorado, ¿viste? Como decir, sí, bueno, ni romantizado, ¿no? Exacto, sí. Y también Javier tenía como mucho miedo, por ejemplo, tenemos unas escenas en el amanecer y yo no me voy a poder levantar para el amanecer, era el primero que se había despertado, estaba ahí esperándonos a todos, o sea, una fuerza para filmar impresionante. Sí. Y volviendo al inicio de la charla, Javier, hablábamos del arte, de la potencia del arte, como manera de sanación, si querés. ¿Y tu hijo hizo la música de la película? Sí, mi hijo hizo la música. Sí, mi hijo... Qué orgullo, ¿eh? Sí, es un orgullo enorme. La verdad que mi hijo tiene 19 años hoy. Ah. Sí, pero es un músico natural, digamos. Esos que vienen... ¿viste? Sí. Tienen un don que a los 6 años agarró la guitarra y no la dejó nunca. Hoy toca jazz, toca todo. Pero es además un pibe, buen pibe, bueno, pero claro, si tiene 19 años ya compuso la música de una película. Sí, es un pibe muy talentoso. Y bueno, me encanta eso. Para cerrar, a alguien que le acaban de diagnosticar Parkinson o alguien que está al lado de alguien que tiene Parkinson y que de pronto no sabe cómo acercarse, viste que a veces es importante que le puedas llevar un mensaje, ¿qué le dirías? Podés mirar a la cámara si querés y decírselos mirando a los ojos. Primero te diría que no te asustes, no creas que es el final de tu vida ni nada. Y después que necesitas una red, la gente con Parkinson necesita una red de gente que esté alrededor, o sea, no te quedes solo, no te aísles, porque es una enfermedad que tiende a aislarte, ¿no? Uno va a una reunión, empiezas a hablar, no te escucha, entonces te frustras, te vas escondiendo, y terminas en un rincón solo. Eso es lo peor que se puede hacer. Porque el Parkinson, si no te angustias, te deprimís. Encima es una enfermedad que químicamente ya trae una depresión. O sea, lo que te diría es quédate tranquilo, que no es el final de nada, pero hay que aprender a aceptar la enfermedad, que se dice fácil, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil aceptarlo, ¿no? Aceptar la enfermedad. Pero no hay otra, en realidad, porque yo creo que hay una frase de Jung que dice que lo que resiste persiste, ¿no? Exacto. Bueno, lo que aceptaste te transforma. Bueno, claro. Es así, ¿no? Total. Hay que aceptarlo. Y bueno, yo aprendí después de muchos años a convivir con el Parkinson. No sé si lo acepté todavía, pero a convivir. Pero convivís. Convivo con la enfermedad, ¿no? Es decir, tengo esto y bueno, hay que seguir porque también ese es un regalo, ¿no? Sí. Yo todas las mañanas me levanto y digo, gracias Dios que me diste un día más para seguir aprendiendo. Porque es así, es como... Hay que estar agradecido siempre, aunque parezca que lo que vino es malo, no es malo, todo es para aprender. Un honor recibirte. No, por favor, para mí es un placer haberte conocido y un placer estar acá. Gracias, gracias de corazón y además volver a verte, conocer tu historia, la generosidad que tenés para brindarte, así que chapo. Gracias también, Bernarda. Muchas gracias. Seguimos, el programa continúa, por supuesto, con creatividad y con un spot más que también profundiza y vamos a seguir hablando de Parkinson.
Bien, y se suma ahora al programa Mirta Ciardoney, que es neuropsicoeducadora y especialista en Parkinson. Bienvenida, Mirta. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Igualmente. Bueno, venimos viendo spots, ¿no? Así es. Fuertes. ¿Con qué te quedas de lo que venimos viendo? Me quedo sobre todo con lo que sucede alrededor del enfermo que sufre la enfermedad de Parkinson, que es la discriminación. Por lo cual estamos nosotros luchando hace mucho tiempo a través de campañas, a través de caminatas, de jornadas de Parkinson, porque además del mismo paciente que a veces siente vergüenza por su enfermedad, por lo que le está sucediendo, ya sea por temblor o por rigidez, ocurre que quien lo observa no tienen claro qué es Parkinson. Hoy sí sabemos y se sabe Alzheimer, es mucho más visible, pero Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa con un alto porcentaje en nuestro país. Se cree 90.000 personas. Un poco más, en este momento todavía. Casi 100.000. Casi 100.000. Sí. Ahora, Mirta, hay algo también que recién los spots mostraban, que es mirar más allá del temblor, ¿no? Así es, y lo decía muy bien Javier, lo expresó perfectamente. Parkinson, a través de lo que uno ve con los pacientes, llega para un aprendizaje. ¿Qué es lo que se ve más allá de ese temblor o de esa rigidez, ¿no? Es una nueva vida. Llega y hay que, ver qué se hace con eso. Lo dice Michael Fox, después de muchísimos años, de negarlo, porque eso sucede hasta que se toma conciencia de, llegó, ahora qué hago con esto. Felizmente la ciencia ha avanzado muchísimo y hoy tenemos recursos en la medicina como la levodopa, que en general ayuda notablemente junto con otras medicaciones, ¿no? Aleatorias. Pero daría la sensación, en base a lo que contás y lo que contaba Javier, que es tan importante el proceso médico como la red de amor. Así es. No, porque es la red de amor. El proceso médico es básico, es fundamental, se medica, se atiende, pero el amor, la interacción es fundamental. Te quiero invitar a vos y a todos quienes están viendo el programa, un programa también muy atravesado por las emociones. Así es. Y está bueno, ¿no? Eso también, que pueda llegar el mensaje. A ver una campaña que en Estados Unidos, también seguramente con influencia de figuras como Michael Fox en lo que es el tema social, se propuso para que se mire más cerca a las personas con Parkinson. La vamos a compartir. When you look at me, you might see my tremor. My lack of facial expression. A person with Parkinson's disease. But you may not see that I have trouble sleeping. That no two treatment plans are the same. I was diagnosed at 65. 37, earlier than most. But if you look closer, you'll see a warrior mom. An endurance athlete. Someone who is still dancing. Someone with a lot of fight. Every 9 minutes, someone is diagnosed with Parkinson's disease. And every one of them can turn to the American Parkinson Disease Association. For education. For community. For support. Look closer. And you'll see. My resolve. My determination. My spirit is unshakable. Visit apdaparkinson.org to learn more and show your support today. Bueno, hay un montón de cuestiones de las cuales no hablamos, ¿no? Que me parece que detrás de los temblores o de los síntomas o los signos más visibles hay acá un llamado a abrir la mirada, ¿no? Totalmente. Justamente, y me permito, no sé si se puede ver a través de alguna cámara. Dame, lo voy a mostrar yo. ¿Qué es lo que sucede? El enfermo que va por la calle generalmente pierde la estabilidad y es confundido o con alguien que está alcoholizado o que ha ingerido alguna sustancia
nos ha pasado con muchísimos pacientes. Uno de ellos es quien dijo, voy a hacer estas tarjetas que hoy nosotros las hemos repartido y seguimos repartiendo, porque no estoy alcoholizado, no estoy drogado, tengo Parkinson, ¿no? La actitud del enfermo es muy importante, pero de quien ve alrededor, de quien se acerca y no se queda... No se compromete. No se compromete. Claro. Lamentablemente, seguimos ante una sociedad, hoy por hoy, que todavía no ha tomado conciencia de realmente de lo que estamos... Ahora, te quiero preguntar esto, Mirta. Sí. Y este programa va en sentido justamente de iluminar este tema, pero falta campaña, falta hablar del tema. Falta muchísimo, ¿no? muchísimo. Las difusiones son muy escuetas, muy acotadas, pero necesitamos masivamente que el Estado Nacional se ocupe. Realmente, así como se hace con el Alzheimer, ¿no? Que tenga esta difusión, porque Parkinson... Instalar el tema, ¿no? Hay que instalarlo. Y además... El tema de debate, como este programa maravilloso, que otra vez agradecida y en nombre de toda la comunidad parkinsoniana que seguramente lo quiere ver, porque no hay lugares donde se hable de Parkinson. Total. Realmente. Y mira, y te quiero sumar algo que me parece que está bueno con relación al spot que viene. Sí. Este spot lo que plantea es la mirada egoísta del otro. El Parkinson es molesto, se llama, con signo de pregunta. Me gustaría que lo viéramos y lo charlásemos con vos. ¿Cómo no? Annoying, isn't it? Freezing is one of over 40 symptoms of Parkinson's. When someone freezes, they may not be able to move forward again for several seconds or minutes. You okay? This isn't just annoying. This is Parkinson's. Es impresionante, ¿no? A uno le corta la respiración. Es así. ¿Y es así? Es exactamente así. El enfermo se queda frisado, no puede avanzar, pero tenemos herramientas, hay recursos, suponte. De verdad, como lo decía Javier también, esta enfermedad del sistema nervioso, dice de pronto, bueno, me quedé acá congelado, ¿no? Porque es la expresión. ¿Qué hago? Pienso, tengo un escalón delante. Lo voy a atravesar. Esta es la manera, estos son los recursos, las herramientas que existen y que se pueden emplear, tanto como para la voz, recuperar notablemente la voz, la escritura, porque se pierde prácticamente la capacidad de escribir. Hay herramientas. Nosotros en el taller lo hacemos, pero faltan muchos talleres. En todo el país no lo hay. Total. Entonces... hay que trabajar y cinchar para que esto esté. Sí hay grupos que vos acotabas hace un rato sobre el amor. Muchos grupos. Uno es Renacer con Parkinsonlandia, Más allá de Parkinson, ¿no? Donde los pacientes se van interrelacionando y bueno, realmente se arman momentos muy agradables donde se comparten pinturas, libros, todo eso, ¿no? Entonces queda un poquito de lado el intruso, como se lo llama. Claro. Pero hace falta muchísimo, muchísimo. Bueno, y esperamos también aportar desde este programa nuestro granito de arena. Seguro que Mirta, sí. gracias. Gracias a vos, al canal, infinitamente, nuevamente. Un placer. Muchas gracias, un placer. Y vamos a seguir hablando de enfermedades sobre las cuales poco se refiere y la creatividad también los pone sobre la mesa. Ahora nos vamos a meter con la siguiente pieza publicitaria con el tema de la epilepsia. Estas son las reglas básicas que deberías de conocer. Nunca debes sujetar o agarrar. Evita o aparta cualquier tipo de objeto peligroso.
Debes estar al lado de tu compañero siempre. Eso sí, evitando las aglomeraciones. Y lo más importante, mantén la calma en todo momento. Estas son las reglas a seguir ante una crisis epiléptica. Pero tranquilo, que la crisis pasará rápido y seguirán disfrutando la vida igual que lo haces tú. Bien, y recibimos ahora al doctor Juan Carlos Ábalos, que es médico neurólogo. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, Maxi. Un placer. Bueno, hablemos del spot en torno a esta metáfora deportiva a partir de la epilepsia. ¿Qué le parece a usted, siendo obviamente un especialista en esta patología? Bien, creo que lo valioso del spot, o de los spots en general, es que nos brindan un contenido y en general es un mensaje persuasivo. Sí. ¿No? Y en virtud del spot publicitario en sí, lo que intenta transmitir es cómo actuar frente a. Da algunos tips necesarios que la gente debe conocer, ¿no? Fíjense que lo primero que hace el entrenador es decir, bueno, tengan la calma, guarden la calma. Claro, yo entiendo como profesional que en ese momento se vuelve un mundo el momento, en realidad. Y la gente muy bien no sabe qué hacer, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es guardar la calma. Si estamos en una situación en la cual se ve el paciente comprometido porque se puede golpear o algo, intentar, digamos, ponerlo en una situación más cómoda, no trasladar al paciente siempre y cuando no esté expuesto a un golpe. En general uno intenta, si está con una corbata, abrirle un poco la corbata, aflojarle un poco el cinturón. Si la talla y el peso del paciente lo permiten, ponerlo de costado. Y algo muy importante es esta teoría de que uno se traga la lengua. Esto es ficticio, no es real. Es decir, es un estigma. Es un estigma en realidad, claro. Es decir, no poner nada en la boca del paciente porque pueden lastimarlo al paciente y lastimarte vos también. Y un punto, para concluir, importante es la observación. Bien. La observación es importante porque la persona que asiste a ese paciente es un elemento fundamental en la consulta médica. Claro. Es quien va a dar las herramientas para luego abordar un diagnóstico. Claro. Bien. Y también, y acá vamos al siguiente spot sobre el cual vamos a charlar, hay la dificultad, existe la dificultad de contar que las personas padecen epilepsia. Digo, ahí pasaba también, lo hablábamos en relación al Parkinson, ¿no? La estigmatización, el señalamiento, la falta de empatía. Y este spot lo muestra, enseguida lo charlamos. Todo empieza un día. Nunca llegas a ser consciente de cuándo ha empezado. Del momento exacto en el que has decidido esconderte. Sucede sin más. Al principio lo ignoras. No comprendes que forme parte de ti. Que vaya a estar ahí para siempre. Que vaya a estar en tu día a día, en tu casa, en la calle, con tus amigos. Poco a poco te paraliza, te aparta, te deja solo. Un miedo se apodera de ti. Te escondes. Sin embargo, un día, del mismo modo en que todo ha comenzado, termina. Sucede sin poder ser consciente. Sucede con una simple decisión, con un gesto, un impulso. Y entonces, ese miedo que te paralizaba, un día se va. Esta es solo mi historia. Todavía hay más de 300.000 personas que padecen epilepsia y no lo cuentan. ACE, Asociación de Epilepsia de la Comunidad Valenciana. Esta realidad que cuenta España en el 2015 es una realidad en la Argentina también, por cierto, ¿no? Sí, sí. Pues sabes que mirándolo de nuevo al spot, me evoca una palabra que está muy de uso, que es resiliencia. Sí. Bueno, la gente conoce el término, pero digamos el concepto es fácil de entender porque uno dice, bueno, es el desarrollo luego de un trauma, ¿no? Claro, claro.
Las herramientas para llegar a esa resiliencia son los difíciles. Claro. ¿no? Y vos fíjate que la actitud que toma la personaje principal es la actitud que en realidad tomamos todos frente a un trauma cuando es vivido como tal, aislarnos. Es una conducta totalmente humana. Quizás medio primitiva del ser humano, ¿no? Exactamente. Entonces, la primera herramienta para resiliencia sería, mirá, no te aísles, háblalo. Pedí ayuda. Claro, pedí ayuda. Es cierto que primero hay que lograr una superación personal. Claro. Y luego hay que involucrar a la gente inmediata, al entorno. Hay que involucrar a la sociedad. Hay que involucrar a la cultura. Y ¿se detecta la epilepsia siempre a partir de un ataque de epilepsia, si es que cabe el término, o se puede detectar antes? Conceptualmente, la epilepsia está definida de la siguiente manera. Está formada por crisis epilépticas, que son síntomas y signos transitorios que son debidos a una neurona o grupo de neuronas que descarga de manera anárquica, imprevista y patológica. Claro, claro. Y se expresan estos síntomas de manera tal que pueden involucrar solo un miembro o involucrar el lenguaje o, en su efecto, involucrar todo el cuerpo. Bien. La podemos dividir, en ese caso, en crisis epilépticas focales y crisis epilépticas generalizadas. Y ahí voy a lo que vos me preguntabas. La sucesión de esas crisis epilépticas generalizadas en un cerebro predispuesto es lo que hace el diagnóstico de epilepsia. Claro. Así que es necesario la manifestación clínica. Doctor, gracias por habernos ilustrado. Y es importante, ¿no? También tener la palabra médica para entender y obviamente uno consulta y para tener el asesoramiento correspondiente. Después de la pausa vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la inclusión laboral de las personas que tienen discapacidad. Lo vamos a hacer en nuestro espacio dedicado a los que hacen bien público. Tras esta pausa. Bien, y llegó el momento de los que hacen bien público, este espacio dedicado a los que dedican, valga la pena y valga la redundancia, su vida y su tiempo a mejorar la vida de los demás. Incluyeme.com se llama esta iniciativa que desde el año 2012 le generó puestos de trabajo inclusivos, de calidad, a más de 2.000 personas con discapacidad. Los conocemos y charlamos con ellos. Puse un título, algo así como empleos para personas con discapacidad y bueno, ahí saltó incluyeme.com. Mi primer día en Galicia Seguros la verdad es que fue genial. Estoy muy contenta porque me hayan seleccionado desde Inclúyeme para poder postularme, porque estoy transitando por un montón de aprendizajes que se renuevan todos los días. Para las personas que están en la búsqueda laboral con discapacidad, busquen dentro de sí mismos la mejor fortaleza que tengan y que la autenticidad es lo que te hace que puedas encontrar tu lugar. Y nos visita Gabriel Marcolongo, que es el CEO y fundador de Incluyeme.com. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a vos. 2012, año de inicio de Incluyeme.com. ¿Cómo nacen y cómo logran instalarse para dar trabajo a personas con discapacidad, no? Generalmente comenzamos a contar lo que hacemos a raíz de un problema, ¿no? Que es, hoy tenemos en Argentina y en toda América Latina, 3 de cada 4 personas con discapacidad que están desempleadas. Y empezando a entender un poco por qué pasaba esto, empezamos a tomar entrevistas a personas con discapacidad, por un lado, para entender qué pasaba y sobre todo cuando iban a entrevistas laborales. Claro. Y con lo que nos encontramos es que iban a entrevistas que duraban 5 minutos en lugar de durar 40 minutos, 1 hora. Claro. Y consistentemente lo que aparecía al momento de preguntar, bueno, ¿por qué duran 5 minutos? Te decían, mira, yo llevo una entrevista, mi discapacidad se ve y en ese momento yo sé que quedé afuera. Claro. Porque la persona que me está entrevistando no sabe bien cómo preguntar o cómo, en este caso, saber si yo puedo hacer el trabajo o no. Entonces, mi currículum me lleva hasta la entrevista, pero ahí cuando mi discapacidad se nota, por así decirlo, sé que quedó afuera. Muchas personas nos decían de que trataban de que la discapacidad no se note, o quienes usaban un bastón tal vez te decían, mira, lo dejo en un bar a la vuelta y voy a una entrevista, tratando de disimular que necesito un bastón para caminar. Y esto
hacía de que digan, no hay oportunidades para mí. Por otro lado, teníamos empresas que tenían programas de diversidad, programas de inclusión, y las entrevistábamos para entender, bueno, cómo hacían para llegar, en este caso, al talento de las personas con discapacidad, y nos decían de que por las vías tradicionales de llegar a talento no recibían aplicaciones de personas con discapacidad, y que tal vez tenían que ir ONG por ONG buscando talento, y que las ONGs tenían el foco en la contención de la persona, en el soporte y no en la empleabilidad. Con lo cual les pasaban currículums en más o menos 2 meses, decían. Y en un proceso de reclutamiento tradicional de una empresa no contaba con el tiempo ni con los recursos para poder hacer esto. Entonces, por un tema de diseño, quedaban afuera. Lo que hicimos fue lo obvio, que era conectar ambos mundos, ¿no? Es decir, conectar a un montón de personas súper capacitadas para ingresar al mercado laboral, que lo único que necesitaban era una oportunidad, con aquellas empresas que estaban buscando talento. ¿Y qué nivel de hoy 3 de cada 4 no tienen trabajo en la Argentina? 3 de cada 4 personas con discapacidad están desempleadas. Y ustedes generaron la mayor base de datos a nivel regional en Latinoamérica, ¿no? ¿En todas partes hay este nivel de deuda respecto al trabajo de las personas con discapacidad? Sí, esta es una problemática que en América Latina, consistentemente desde México hasta la Argentina, tenés tasas de desempleo superiores al 70%. Y ahí tenés legislaciones que van por leyes de cuota, que obligan a empleadores privados o empleadores públicos a contratar, beneficios impositivos que se desconocen en algunos casos, pero el problema sigue siendo el mismo. Y cuando vas a Europa o a mercados más desarrollados, te encontrás con que, bueno, la tasa de desempleo está en el orden del 45-50%. Decís, es mejor, pero aún así sigue siendo 5 veces superior al resto de la población. Y Gabriel, ¿cómo tiene que hacer alguien que quiere acceder? ¿Entra a la página de ustedes directamente? Entra a inclusionme.com, ahí carga su CV, especifica lo más posible cuáles son sus intereses y empieza a aplicar directamente las oportunidades laborales que tenemos. Hoy subimos aproximadamente unas 100 nuevas entrevistas laborales todos los meses, oportunidades laborales todos los meses, y la persona lo que hace ahí es empezar a aplicar, y es un proceso de reclutamiento tradicional donde solamente se tiene en cuenta la discapacidad como un aspecto más de la persona. Como debe ser. Felicitaciones y gracias por haber venido. Gracias. Bueno, y después de este programa, atravesando emociones, historias, testimonios y también inspirando, ¿no? Porque historias como la de Javier Lombardo inspiran, y vaya, si no, también este punto, ¿no? Que es lo laboral, que es tan importante para empezar a despertar conciencia y también generar políticas públicas mayores, difusión mayor que todos estos temas requieren. Gracias por habernos acompañado, y la próxima semana hay más del Festival del Bien Público.